buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de La Réplica, aquí en Popular Televisión, pues donde hablamos de actualidad política sobre todo, también social, económica, de diversos temas. En esta primera parte pues contamos con el presidente de Vox Melilla, también diputado de Vox en la Asamblea, uno de esos dos diputados, pues para hablar un poco de actualidad y un poco pues una de sus últimas reclamaciones, interpelaciones del pleno de la semana pasada. Vamos a repasar un poquito de esa actualidad con el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, que lo tenemos aquí como invitado, así que primero vamos a darle la buenas noches, le saludamos. Muchas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Buenas noches, encantado, es un honor. Muchas gracias. Pues para empezar la semana, y obviamente información importante como no puede ser, y que se dan todos los meses, son los datos del paro. Ha bajado levemente, muy levemente el paro, también ha bajado, sin embargo, las contrataciones, también esa afiliación a la seguridad social. Repasando un poco, pues ha bajado en 34 personas el paro, un 0,39% menos, ha bajado en 125, si no me equivoco, las contrataciones, conforme al mes anterior, sería el mes de octubre. Quería preguntarle por una valoración conforme a estos datos. A ver, los datos del paro siempre dan para opinar cualquier cosa. Desgraciadamente, podemos hacer una comparativa con el mes anterior o una comparativa con el mismo mes del año anterior o una acumulada en lo que va del año y el acumulada en lo que va del año respecto a los mismos datos del año anterior. Usted misma lo ha dicho, por una parte sí, baja el número de desempleados, es muy poquitos, es verdad, Melilla es una ciudad pequeña y pocos número absoluto de personas, es verdad que provocan enseguida pues un cambio de tendencia, o para arriba o para abajo. Ahora, si nos fijamos también en el dato del número de afiliaciones a la Seguridad Social, resulta que es un dato malo, porque ha bajado las afiliaciones. De manera que esto da, como casi siempre, para sacar o un resultado optimista o al menos, diríamos, razonablemente bueno, o lo mismo, pero en el mal sentido. Yo me quiero quedar con cuál es la situación de Melilla que venimos viendo y padeciendo desde hace años, ya años. El paro podrá fluctuar, pero ¿no es verdad que las familias se están yendo de Melilla? Sí, es verdad. No es verdad que por más que se establecen planes de empleo, medidas de tipo paliativo para ver si conseguimos, no se acaba de remontar. Esto es lo cierto, y estamos así desde hace años. Entonces realmente lo que hay que cambiar es la tendencia de fondo, no estos datos de pequeñas oscilaciones de un mes para otro, que es verdad que siempre que salen, siempre hay que comentarlas. Bueno, y las comentamos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero de verdad lo que hay que ver es a dónde va Melilla en el aspecto económico, qué está pasando en Melilla. Y no sabemos darle una respuesta a esta deriva que llevamos. Pues parece ser que no. Ahora está el nuevo gobierno. Hombre, hace poco que ha llegado, pero ya no tampoco, y el tiempo pasa rápido. Realmente o vemos unas medidas que cambian el signo de la economía de Melilla, o si no, no estamos bien, no podemos decir que estamos bien. Ya que pues son datos pequeños y es verdad que a nivel mensual pues a lo mejor la variación no se ve tan cambiante y sobre todo pues como con lo que reformulo un poco la pregunta en el sentido de que no he dado ese dato, que son más de 8.700 parados en Melilla. Entonces, en cuanto a ese análisis, claro, ¿qué análisis podría hacer, valga la redundancia? Claro, pues ahí estamos, es decir, realmente las cifras del paro en Melilla son tan enormes. Realmente el paro además juvenil es tan grande, en concreto el paro juvenil, que oiga, las personas que tienen más inquietud, que tienen una mejor formación, que tienen un proyecto de vida, desgraciadamente se nos van de la ciudad. Se nos van al resto de España, se nos van incluso a Europa, en fin, a cualquier sitio, menos en Melilla. Realmente en Melilla es que además estamos haciendo un filtro negativo, porque al final nos quedan aquellos que no son capaces de encontrar algo en otro sitio, con lo cual al final nos queda enquistado aquí un problema de personas que son de muy difícil integración en el mercado de trabajo, ¿no? Con lo cual, por eso yo creo que como no cambiemos el signo económico de la ciudad, la polaridad, digamos así, ¿de acuerdo?, de negativo pasarla a positivo, como no consigamos algo de eso, la ciudad no va a remontar, no puede.
Ya sí, vamos a cambiar de otro asunto en materia de actualidad también, y se da esta semana pues ese día de la Constitución española. La ciudad autónoma pues tendrá ese acto institucional en el frente al monolito precisamente de la Constitución. ¿A Vox le ha llegado esa invitación? ¿Acudirá? Sí, sí, la hemos recibido, bueno, pues de la manera pues más o menos corriente, y por supuesto vamos a ir. Es decir, es que yo creo que Vox lo que está haciendo últimamente y reivindicando es la defensa de la Constitución. Lo estamos repitiendo de manera continua en toda España, diciendo, vamos a ver, lo que está ocurriendo en España ahora mismo, entre otros muchos desastres, lo que significa es derruir, dilapidar la Constitución. Nos vamos a reunir frente a un monolito de piedra, una cosa sólida, que representa algo que en teoría es sólido también, como es la Constitución. Bueno, pues la Constitución la están derruyendo. ¿Cómo? Pues con la ley de la amnistía, perdonándole la deuda a Cataluña, sembrando la discordia entre los españoles, haciéndonos diferentes a unos de otros. Esa igualdad, que es uno de los principios básicos de la Constitución, la igualdad entre los españoles, están acabando con ella. Entonces queremos estar en el acto de la Constitución porque queremos señalar precisamente ahí que, oiga, hay que tener cuidado con decir unas palabras muy bonitas y ponernos todos muy interesantes el día que celebramos la Constitución, pero en realidad le estamos haciendo daño, la estamos talando, le estamos inyectando veneno para que se nos venga abajo. Se lo pregunto también en el sentido por las declaraciones del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, sobre que no asistiría Vox a ese acto de la Constitución. Hablo a nivel nacional, evidentemente. Quería preguntarle por eso. ¿Entiende ese argumento, Mire, claro, esa declaración? Lo entiendo perfectamente, sí. En el sentido paralelo se hace otro acto ante la prensa y se dice, oiga, que nosotros no asistimos a ese acto con estas personas porque estas personas están dinamitando la Constitución y no nos queremos juntar con ellas. No hemos recibido de momento ninguna instrucción en ese sentido. Vox es un partido que hace lo mismo y dice lo mismo en toda España. Si mañana me dicen, oye, no vayáis al acto de la... o id, pero estad separados, o id, pero hacer unas determinadas declaraciones, ¿de acuerdo? Pues eso haremos, porque tenemos una unidad de acción en toda España. Entonces no vamos a hacer aquí algo diferente a lo que haga Vox en cualquier otro sitio de España. Ahora, yo no he recibido de momento ninguna instrucción en ese sentido. Sí, se lo preguntaba por esas declaraciones. Con toda sinceridad. Esas declaraciones comprendo, y a lo mejor en Madrid corresponde que se haga así, porque en Madrid es precisamente donde está Pedro Sánchez, que es precisamente quien está cometiendo estas tropelías con la Constitución, pero eso no significa que nos digan, oye, en toda España vamos a no sumarnos. Si nos lo dicen, oiga, pues lo hacemos y ya está. Y convocaremos a la prensa pues media hora más tarde y explicaremos nuestra postura, por supuesto. También vamos a echar un poco la mirada atrás, porque hace un par de semanas pues estuvo en Sevilla en una conferencia llamada Identidad, Historia y Política en el Sur Hispano. Estaban pues representantes de Ceuta, Andalucía, Melilla. Fue uno de los ponentes. Usted, entonces, quería preguntarle cuál era el objetivo de esta charla, qué conclusiones se sacaron, muy resumidamente. Muy resumido. Bueno, el formato era pues el de un pequeño campus de tipo pues académico también, es decir, estábamos, sí, es verdad, políticos, pero había también personas del mundo de la universidad, de diferentes áreas de las humanidades, ¿no? Entonces, pues yo no lo sé, pero aquí, pues, qué sé yo, pues filósofo, pues, Gustavo Bueno, teníamos un catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz, Rafael Sánchez Saus, a un filólogo. Bueno, en fin, era una cosa en la que diferentes profesores universitarios de diferentes ámbitos, pero relativos todos, pues diríamos, a la sociología, a la historia, a la política, pero con esa visión académica, no una visión de política activa, pues estuvieron explicando qué está sucediendo ahora mismo en la sociedad con esta proliferación de noticias
falsas, este querer deformar la historia, este buscar más que la veracidad de la noticia, el espectáculo de la noticia, que hoy está sucediendo, ¿no?, en España. Parece que ya no preocupa tanto si algo es verdad o no lo es, cuanto si es muy llamativo y atrae la atención del público o no atrae la atención. Esto nos está llevando a perder nuestra propia identidad cuando la historia no se analiza con el rigor de un técnico en historia, de un historiador, de un profesor, sino con el oportunismo de un político practicante, al que le interesa pues decir que las cosas han sido de una manera y no de otra. En fin, quiero decir que esto, bueno, era algo más que una reunión, una mera reunión de políticos para ponerse de acuerdo en qué acciones vamos a tomar, ¿no? Esto era un análisis de tipo académico de cuál es la realidad actual, para decir, oye, nosotros ya políticos del día a día, políticos practicantes, como he dicho, pues vamos a llevarlo nosotros a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Es decir, a ver, entonces, hombre, de hecho, una sola jornada, un solo día, yo creo que fue poco, porque el tema, hombre, lo llevábamos preparado, yo estuve leyendo bastante sobre esto, y lo llevábamos, pero yo creo que daría para mucho más que un día y que una jornada, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Su análisis conforme a Melilla, entonces ya sí quería preguntar más concretamente y sobre todo por su intervención, porque se habla de historia, se habla de identidad. Se habla de historia, de identidad, entonces, y se habla de que ya nosotros como políticos lo que tenemos que llevar es ese afán de la verdad, llevarlo a nuestro trabajo diario, ¿no? Es decir, no dejarnos arrastrar por ideologías o por modas que puedan estar ahora ganando terreno. Hablo de la ideología de género, hablo de los excesos relativos al cambio climático, que no está claro por qué están sucediendo las cosas que suceden en el clima, no está del todo claro por qué unos países cumplen y otros no, por qué no se castiga a los países que supuestamente no incumplen, por qué nosotros tenemos que estar en la parte, llevando toda la parte negativa de la carga de esas agendas mundiales, tipo la Agenda 2030. Es decir, aquí hay como un confusionismo en las ideas que nos está llevando fuera de las ideas claras que siempre teníamos, ¿no? Pues las cosas son así, conviene mejorar esto, conviene, pero siempre en un sentido organizado y homogéneo, ¿no?, con lo que somos. No estos cambios que parece que lo que hace 10 años estábamos haciendo está todo mal, y lo de ahora pues es todo revisionismo de todo, ¿no? Es decir, hay que tirar monumentos porque ya no son monumentos válidos, etcétera. Es decir, yo salía, por ejemplo, saqué el tema del Tamazigh, ¿no? Dije, vamos a ver, el Tamazigh es una lengua y el Amazigh es una cultura de toda esta región del África, pero no exactamente de Melilla, que siempre estuvo desde hace 500 años, más de 500, vinculada con España. Melilla es España, entonces no tiene esta cultura, hay habitantes, que sí que es, bueno, sí, como hay habitantes que son catalanes, como hay habitantes, claro, y hay habitantes que son rusos, y hay habitantes cada vez más en todas las ciudades del mundo que son chinos, pero eso no significa que la cultura autóctona de aquí sea esa, es la cultura de esas personas y la respetamos. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? Quiero decir, tenemos que ser capaces de dar una respuesta desde el sentido común y desde la razón a ciertas pretensiones que parecen excesivas, sobre todo en el ámbito de la ideología de género. Ya que ha mencionado una de las claves, el cambio climático, ya quería precisamente hilar este asunto con una reunión que tuvo hace unos días con Gelaya, precisamente. Ya cambiamos de asunto, pero ya que ha mencionado pues el cambio climático, habían intercambiado opiniones, también pues reivindicaciones de este grupo ecologista, precisamente. Claro. Una preocupación es la planta de Endesa, que está en el centro de la ciudad, y se habla de una reubicación, pero claro, ¿dónde? ¿Qué se ha compartido ahí? ¿Qué apoya Gelaya? ¿Qué apoya Vox Melilla? ¿Y qué es lo que recoge en esta reivindicación? A mí lo primero, y quizá lo que más me gustó de esta reunión, es que se haya producido, ¿no?
porque es verdad que en determinadas manifestaciones o concentraciones que Gelaya había en su día había convocado, ya los de Vox íbamos, cuando era pues en defensa de los árboles, para que no se talasen los árboles de un sitio o del otro, para que se respetasen estas zonas verdes y demás, nosotros íbamos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que parece que había como una cierta distancia difícil de vencer, ¿no? entre Gelaya y Vox, porque bueno, pues parece que la política tiene que separarnos. No tiene mucho sentido, porque nosotros lo que queremos es la defensa de la naturaleza, que es lo que quiere Gelaya. Ya luego las opiniones políticas de cada uno son otra cosa, ¿no? Entonces ya, en primer lugar, me gustó haberme reunido con Gelaya. Me parece que es un signo de que tanto Gelaya como Vox queremos llegar a algo positivo por el medio ambiente de nuestra ciudad, de Melilla. Eso es lo más importante. Y ya luego, pues descendiendo al campo de las cosas concretas, hombre, pensamos que para empezar, pues quizá a lo mejor no hay que sacar los 100 temas más importantes del ecologismo de Melilla, ¿no? Sino a lo mejor decir, oye, pues 3 o 4 temas, lo que sean más urgentes y más graves. Claro, inmediatamente sale uno que es el de la planta de generación de electricidad, que es que eso clama al cielo. Es decir, mire que Melilla, yo voy por ahí pregonando y diciendo, porque lo creo sinceramente, que es una ciudad preciosa, pero parece mentira que sigamos teniendo en el centro de la ciudad una planta de generación de electricidad que quema fuel oil. Y lo que ya es absolutamente increíble es que el anterior presidente de la autoridad portuaria se despidiese del cargo, contratando durante 35 años, permitiendo que la planta de incinerador vaya a seguir ahí durante 35 años más. Es absolutamente increíble. Y pensamos, Vox y Gelaya también, por supuesto, que no hay por qué dar por bueno ese contrato y que no hay por qué esperar 35 años a que se vayan de esa de ahí. Hay que buscar una alternativa, seguir buscándola y ofrecerla. Y ahora en la ciudad tenemos unos nuevos gestores y en el puerto un nuevo gestor, y oiga, habrá que solucionar las cosas. Es decir, esto no es un señor lo hace mal y durante 35 años tenemos que comernos esto. ¿Pero hay alguna propuesta concreta ya de una reubicación, de algo que ya se vaya a pedir a la autoridad portuaria? Es que las propuestas ya las había, es que cuando se habló de este tema en el seno de la autoridad portuaria ya se dijo, pero vamos a ver, es que hay zonas dentro del puerto apartadas, lejanas del casco urbano, donde se podría reubicar la planta de generación de luz, pero es que además, aprovechando el cambio, lo que hay que cambiar también son los generadores, que en vez de fuel oil funcionen con gas natural. Es que también eso se aprovecha y se hace también. Es que eso lleva 2 años. Pues bueno, pues si lleva 2 años, lleva 2, no lleva 35. Se lo pregunto sobre todo por la postura de Gelaya, que es verdad que se habló ya anteriormente cuando se anunció esos 35 años de más, esa prórroga. Pues se habló de otras ubicaciones cerca del puerto, si no me equivoco, dentro del puerto, perdón. Pero la pregunta es, Gelaya, ¿qué ha puesto sobre la mesa en ese sentido? ¿Se ha llegado a algún acuerdo en cuanto a postura, claro? A ver, vamos a ver, no hemos llegado a un acuerdo de dónde tendríamos o dónde se va a pedir, no. Lo que hemos expresado es que sin duda alguna la planta de generación tiene que cambiar de combustible y cambiar de ubicación, sin duda alguna. Hemos hablado de que en el puerto es un lugar idóneo, porque hay además 20.000 metros cuadrados donde podría ubicarse esta planta. Hemos hablado de más cosas, de más energías posibles. Hemos hablado de que la energía solar tiene todavía un desarrollo casi total en Melilla, es que no se está aprovechando, y en Melilla es una fuente que podríamos tener barata y con gran cantidad de sol. La energía geotérmica, que es otro planteamiento que hay, que nos consta además que hay estudios ya y no se han concretado en tratar de explotar esta energía. La energía mediante aerogeneradores, también es posible utilizarla. De tal manera que estaríamos diversificando los medios energéticos. Hablamos también del cable, de traer un cable desde la península con corriente eléctrica, como ya lo hay para muchos sitios, entre la península y Marruecos, para venderle electricidad a Marruecos, que es un país deficitario, ya lo hay. Sale desde la provincia de Cádiz y llega a Marruecos, a la zona de Tánger, y por allí le vendemos, España le vende electricidad a Marruecos.
Oiga, ¿no se puede traer un cable parecido desde allá hasta Melilla? Claro que se puede. Ya lo hay desde la península a las Islas Baleares. No estamos hablando de nada raro ni imposible. ¿Cuesta dinero? Todo cuesta dinero. Vamos a, como no tenemos mucho tiempo, quería preguntarle por otros asuntos, como pues la interpelación del Pleno de la semana pasada sobre aulas culturales para mayores, pues habló de esa preocupación y bueno, pues la consejera del Mayor habló de que, si no me equivoco, de que en enero se supone que abriría las puertas de este centro y funcionaría. ¿Confía en esto? ¿Quedó satisfecho con esta respuesta? ¿Tiene esperanza de que así vaya a ser? Yo sí. ¿Cómo recibió esa respuesta? Yo soy positivo, es decir, allá además a la consejera, ella, si me permite la expresión vulgar, ella se metió en el jardín de dar una fecha. Porque claro, dar fechas es complicado porque luego las fechas llegan, ¿no? De hecho, la consejera había dado la fecha de mediados del mes de noviembre para que estuviese abiertas las aulas de mayores. Y bueno, ha terminado ya el mes de noviembre, ya hemos empezado diciembre, ya estamos ya muy metiditos en diciembre y ya me está dando la fecha de mediados de enero. Bueno, pues yo espero que sea verdad, pero si no lo es, pues entonces se lo volveremos a decir a la consejera en buen tono, porque es verdad que lógicamente en el Pleno pues hay que hablar respetando las formas, pero con contundencia. Oiga, mire, señora consejera, es que ya van 2 retrasos respecto de fechas que pone usted, no nosotros, es usted la que dice. Vamos a ir terminando con otra interpelación que fue rechazada también, bueno, en relación a ese apoyo a la comunidad hebrea, y precisamente pues este lunes, ya pues repasando un poco más sobre este asunto de cara más a la actualidad, pues la CEME publicó ayer un comunicado apoyando pues a todos los comercios locales y concretamente pues a esos locales de la comunidad hebrea en este sentido. No sé si habrá leído ya el comunicado, que es un comunicado breve y bueno, aunque no se diese interpelación, confía en que se pueda normalizar un poco esta situación y no se haga boicot a comercios locales. También, bueno, la lista del boicot también hablaba de franquicias también, precisamente, pero bueno, en relación concretamente a los comercios locales. Sí, y además, de una determinada comunidad, es decir, claro, aunque fueran franquicias, pero eran franquicias que en Melilla están regentadas por hebreos, ¿no? Hombre, esto no puede ser. Nosotros, de hecho, la interpelación que habíamos solicitado a la mesa de la Asamblea y que se nos rechazó, nos sorprende mucho el rechazo, porque una de las cosas que comentábamos era esta: oiga, es que está circulando por ahí un vídeo de boicot a los comercios regentados o propiedad de hebreos. Esto es inadmisible, porque estamos hablando, o sea, no de una comunidad ajena, estamos hablando de algo que somos nosotros, o sea, ciudadanos de Melilla, con vecinos nuestros. Estamos trayendo un problema de fuera para acá, diciendo, no, pues aquí, pues ahora vamos a hacer nuestra pequeña batallita de unos contra otros. Esto no puede ser. Nosotros tenemos, y yo lo estoy repitiendo una otra vez, es decir, tenemos que hacer llevar a cabo alguna acción positiva en defensa de esta comunidad, que es nuestra comunidad. Esto que han hecho los empresarios me parece muy bien. Es un poco respuesta también a esto que planteábamos, ¿no? Algo de ese tipo queremos, pero ya no desde los empresarios, desde la propia ciudad autónoma. Por eso nos sorprende tanto que se haya rechazado. Sin embargo, es verdad que, bueno, hablando después con miembros de la mesa de la Asamblea, me dijeron, hombre, también podemos llegar, quizá, volver a plantear el tema, a lo mejor con otra forma, y llegar a un resultado incluso mejor, ¿no? Mejor que una simple pregunta, que bueno, pues se hace la pregunta, se responde y ya ha pasado. Pues no, pues a lo mejor algo de un tipo pues con más alcance. De manera que estoy preparando una moción, presentaremos esa moción que va a incluir todo lo que iba en la pregunta y varios temas más, porque últimamente ha habido novedades de tipo amenazas, bueno, tenemos incluso
fragmentos de redes sociales donde pues se habla de manera despectiva, en fin, hay novedades, ¿de acuerdo? No tenemos mucho tiempo, entonces no puedo ahondar mucho, simplemente preguntarle ¿cuándo se va a presentar esa moción que se está preparando? A ver, usted ahora ya me pide un plazo, entonces yo, como antes decía de la consejera, yo ahora me voy a mojar también. Ya tendrá que ser para la semana que viene, porque esta semana ya con los actos que tengamos de la Constitución ya no va a dar tiempo. Además es algo que queremos preparar, digamos, bien preparado. De manera que será para la semana que viene. Quería decir algo más, ¿eh? El 10 de octubre presentamos una moción también en la Asamblea de Melilla, porque de la pregunta que hablamos era del pasado día 30, del pleno de control del 30 de noviembre, pero es que ya el 10 de octubre presentamos una moción para evitar que el dinero que España da de ayuda y demás fuese a grupos terroristas, etc. Nos referíamos en concreto a Hamas. Esto tampoco se me ha respondido, ¿eh? Quiero decir, ya no es solamente una, es que hay dos presentadas. Y hombre, yo creo y confío en lo que me han dicho desde la mesa. Creo que esto va a ser un paso atrás para coger más impulso y hacer algo de más alcance, más interesante. Pues con estas últimas declaraciones nos quedamos, no tenemos más tiempo. José Miguel Tasende, presidente de Vox Melilla, muchas gracias por estar con nosotros en la réplica. Muy buenas noches. Buenas noches. Y no se vayan porque vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Continuamos con la réplica después de unos anuncios. Muchas gracias.